Olá a todos, me chamo Antonio Teoli, eu sou o criador de The Amazonic and Sounds of Origins. Hoy estamos acá em Costa Rica conversando com os músicos que participaram do projeto. Gostaria muito de apresentar a vocês a Danny. Danny foi super importante para o projeto, que ajudou muito para a coordenação. A Char, find the musicians, Sí, encontrar. encontrar os músicos para o projeto. Espanhol não é minha primeira língua, eu sou do portunhol acá, mas eu creio que estou seguro. Sí, Danny, hey man, introduz você para as pessoas, habla um pouquinho de você. Bueno, mi nombre es Daniel Mora. Yo soy músico, sonioterapeuta y jugando un poco de etnomusicólogo empírico. Y básicamente en este momento de mi vida me estoy reencontrando con la música desde un aspecto más étnico, ¿verdad? Como más de los sonidos de Costa Rica, porque yo sentía una ausencia de esos sonidos en general en el país. Y de pronto empecé a descubrir poco a poco como con las ocarinas, que es como lo más conocido. Y me di cuenta que había todo un mundo por descubrir. Entonces estaba componiendo música con estos instrumentos, tratando de aprender de nuestros ancestros, con diferentes comunidades indígenas. Y a este momento, bueno, tengo una colección de instrumentos, más de 100 instrumentos ahí, pero yo toco unos 60 instrumentos ahora. Y para mí ha sido una bendición, la verdad, como poder vivir de la música ha sido un sueño hecho realidad. Você toca muito bem 60 instrumentos, não eres que eu toco 60 instrumentos, não, você toca muito bem. Gracias. Yeah. Qual eres tus favoritos instrumentos? Eu sei que é uma pergunta muito difícil. Temos a sandawa, instrumento que gravamos acá, mas é muito grande. So, not the one, No, sí. pero que temos acá. Bueno, una de mis ocarinas favoritas es esta, que le llaman la ocarina de Cuesta de Moras. Es muy interesante porque tiene 6 hoyos y es más de lo común. Y lo que me impactó de esta ocarina es que le hicieron un documental que me inspiró. Es muy difícil encontrar estos instrumentos acá, como que están en peligro de extinción, diría yo. Como que hay bastante gente que hace estos instrumentos, pero no tantos las tocan. Es más como un souvenir las ocarinas. Y yo tenía ese cuestionamiento de por qué. Y al final empecé a explorarlo y me encantó. Porque aquí, a mí lo que me pasó fue que en la escuela la mayoría de nosotros aprendemos a tocar flauta con esas que vienen de China, de plástico. Y eso no se sentía tan auténtico para mí. Y cuando encontré estos sonidos fue como un alivio, como, sí, eso es lo que yo andaba buscando. Y este suena así. Y tiene como esa particularidad ancestral, como que lo trae uno así Magnífico. a É magnífico. Você falou sobre uma coisa muito importante que é parte desse projeto que estamos fazendo acá, que é da preservação dos sonidos da Costa Rica, Brasil. Eu sou brasileiro. Habla um pouquinho, na sua opinião, a respeito dessa preservação de sonidos, da importância de preservar os sonidos da cultura local. Sí, para mí es muy importante porque a mí me costó mucho encontrar esta información. Como que yo diría que está muy descentralizada. Algunas personas saben un poco aquí, otras allá, pero no está como colectivamente, no hay un lugar para aprender con facilidad sobre estos temas. Entonces, para mí es muy valioso esta preservación porque es como unir toda esa sabiduría y tenerlo presente, porque también es difícil encontrar quien haga estos instrumentos. No es como que uno va a una tienda de música cualquiera y los encuentra. Entonces, para mí es muy inspirador pensar que estos sonidos pueden volver a la vida, porque yo siento que cuando no se tocan se va perdiendo. Y yo he tenido esa sensación como de tristeza, de como que se menciona, por ejemplo, estas ocarinas que se usaban en espacios ceremoniales, pero en la práctica hoy en día no se percibe tanto. Entonces por eso yo estoy muy agradecido con el trabajo de ustedes, la verdad.
como poder mostrar la música costarricense al mundo, porque personalmente siento que no se ha conocido tanto y hay mucho que mostrar. Entonces sí, o sea, tengo mucho, mucho agradecimiento. Yo quiero hablar un poquito sobre tu lifestyle. Ah, Pero antes de ese momento, yo gostaria que usted hablasse un poquito sobre esse instrumento acá. ujú. Es un instrumento muy, muy interesante. Sí, este instrumento para mí es algo así como un ancestro de la marimba. Aquí, bueno, antes de que llegara el español, en el tiempo de la conquista, uno de los idiomas que se hablaba era náhuatl, y de ahí sale el nombre de teponaztli, que hoy en día se conoce como tambor de lengüeta. Pero lo interesante es que, bueno, antes lo que era básicamente un tronco, ¿verdad? Comido por dentro, que se le hacía un hueco y se usaba como un tambor. Y hoy en día se le ha hecho modificaciones. Este lo hizo Arturo Baptista, que es un genio de la percusión, y suena así. Es como muy místico, no Increíble, sé. né? Esse sonido é muito, muito interessante. Ujú, ujú, É muito confortável ujú, para os ouvidos. Muito, não é like piercing, like harsh. ujú, ujú. Sí, es suavecito, como muy gentil. Muito gentil, sim. Sí. Suavito. Muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre tu estilo de vida, onde tu moras, porque é uma coisa muito interessante quando começamos a conversar Ujú, a primeira vez. Você sempre tem este background ujú, interessante, like no meio da floresta. ujú. Habla um pouquinho sobre isso, que eu fico isso muito, muito interessante. Ok. Bueno, yo crecí en San José, aquí donde estamos, y de pronto llegó un momento donde me hacía falta el bosque, como la tendencia que ha habido aquí en la ciudad. Es como que antes habían cafetales, que poco a poco se han ido cambiando por edificios, y la verdad yo estaba triste, o sea, como emocionalmente. Sentía pesado porque yo valoro mucho la naturaleza. Y también como que el sistema capitalista nos hace pensar que lo importante es el dinero, ¿verdad? Entonces, como que el miedo me llevó primero por ese camino. Entonces, yo estudié administración de empresas en la universidad, pero mi pasión era la música. Pero no sabía cómo vivir de la música abundantemente y siendo auténtico con estos instrumentos, ¿verdad? Porque la idea en general es como tocar una banda de rock o, no sé, o tocar en la orquesta, instrumentos sinfónicos, pero en el mundo capitalista no se ve tanto el espacio para eso. Sim. Entonces, en el camino me encontré con la sonioterapia, que es como usar la música como una forma de sanación. Y empecé a probarlo y me di cuenta que realmente tenía efectos positivos. Y bueno, ya hace más de 6 años que he estado dedicado a eso. Uau. Entonces, lo que pasa con el mundo de la sonioterapia es que se usan muchos instrumentos orientales, como los cuencos y los gongs, y no tanto las ocarinas ni los teponazlis. Entonces, yo lo vi como una oportunidad para usar este bagaje cultural que tenemos acá y darle vida desde ese espacio, ¿verdad? Porque aquí lo que teníamos eran como los aguas, los médicos espirituales, que hacían sus sanaciones con maracas y diferentes instrumentos de este tipo, tambores. Entonces, yo lo que he hecho fue tratar de aprender un poco de ese camino, pero es muy denso, es muy profundo ese conocimiento. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratando de honrar esa sabiduría lo mejor que puedo, aprendiendo de diferentes comunidades y haciendo mi propio estilo, porque al final ese es como mi valor, ¿verdad? Como encontrar mis propios sonidos, como ha sido un proceso de descubrimiento, como de autoentendimiento. Y eso me llevó a cambiar la perspectiva de usar los instrumentos a volverme yo el instrumento, como de tratar de generar un espacio para realmente escuchar y sin trabajar la música
desde un lado racional, sino desde un espacio más intuitivo. Y la verdad que estoy muy contento. O sea, como que mi alma se Magnífico, siente sí, bien, sí. como que sí, Estás eso. alimentando tu alma. Ujú, Es magnífico. Y usted tiene ese trabajo que usted mencionó sobre la terapia, y tienes ese instrumento llamado sandawa. ujú. Habla un poquito sobre ele. Eu sei de que lo gravamos um vídeo que as pessoas podem assistir sobre os instrumentos que não são parte dessa coleção. Mas eu gostaria muito que hablasse um pouquinho mais sobre o instrumento e como esse instrumento ajuda as pessoas através das frequências. Ujú. Sí, bueno, este instrumento, la sandagua, para mí fue muy valioso porque en el mundo de la sonioterapia, como que a mí me hacía falta confianza, como que desde un lado racional yo pensaba como, ¿cómo sé yo si realmente estoy curando gente con música, verdad? Como, ¿cómo lo evidencio, verdad? Entonces, como que había mucho juicio dentro de mí, que tal vez los cuencos no era suficiente, yo no tenía suficiente conocimiento. Pero cuando empecé a probar este instrumento, llegó este maestro Sam Althaus que nos enseñó a construir. Y él me dijo, este instrumento le va a cambiar la vida. Y yo lo escuché como un poco escéptico, ¿verdad? Pensando como, eso es como una frase muy grande, ¿verdad? Pero dicho y hecho, realmente empecé a experimentarlo. Y la gente, como es un instrumento tan diferente, como que se ve atraída. Y ese instrumento particularmente ha sido una bendición para mí porque como que genera curiosidad, ¿verdad? Como sentir las frecuencias directamente en el cuerpo es toda una experiencia. Entonces pasa de la música a ser un entretenimiento a algo más físico, ¿verdad? Entonces yo personalmente trabajo con las frecuencias del solfegio, pero este instrumento tiene frecuencias muy graves, entonces lo que hago es dividirlo, o sea, varias octavas más abajo. Entonces es como un masaje sonoro. Uau. Y sí, realmente en mi experiencia, sentir la música es como recordar que somos vibración, que todo es energía, ¿verdad? Y en el fondo que todos somos uno. Entonces es muy mágico para mí cómo a través del sonido recordamos nuestra esencia. Eu experimentei um pouquinho. Eu posso confirmar que é muito especial. How do I say like a lay down? Me Eu acosté. me acostei nesse instrumento, 30 segundos e eu estava. Oh. É muito especial, né? Duas perguntas mais. Habla um pouquinho sobre a importância desse projeto que estamos trabalhando acá, com o propósito de gravar esses sonidos desses instrumentos, Ujú. preservar esses sonidos e também trazer esses sonidos para que todos possam tocar na música moderna. Habla um pouquinho, na sua opinião, a importância sobre esse projeto. Ujú. Y para mí este proyecto es bien interesante porque a mí lo que me convenció de trabajar con ustedes fue Amazonic, escuchar que ya habían hecho esto allá en Amazonas, que para mí yo tengo mucho respeto hacia la cultura brasileña, sobre todo desde la música, ¿verdad? Que es tan rica y entonces como verlo a usted ahí metido con los indígenas y todo, pensé como, bueno, esto es de verdad, vamos. Entonces... Cuando me pasaron el paquete, empecé a escucharlo, fue como muy interesante, sobre todo por la disponibilidad, ¿verdad? Como, a mí me encantaría tener todos esos instrumentos en mi casa, Oh, pero es yeah. difícil, o It's muito sea, difícil. mucho Yeah. espacio, mucho dinero y aprender cada No, uno, yeah, ¿verdad? yeah. Entonces, eso yo lo agradezco, como, es como traer una oportunidad nueva al mundo, ¿verdad? Y también me inspira mucho pensar que así va a ser con los instrumentos de acá, sobre todo porque a mí me ha pasado que yo he investigado mucho sobre estos instrumentos y, o sea, se mencionan en los libros, pero no se escuchan, o sea, uno los ve, que el violín terro, el quijón o cosas así en la literatura, pero nadie los toca, o sea, al menos que yo conociera. Entonces, tener esa oportunidad de modificar esos sonidos, usarlos, realmente se siente como una forma de honrar ese legado. Sí, Entonces, eso es como algo importante para mí de este proyecto, como que ustedes estén dando un porcentaje a las sí, comunidades sí, que son portadoras de estas sí. tradiciones, es parte de lo que para mí se siente bien.
Tenemos que hacer isso, pero que se fosse o contrário não seria justo, não seria fair. How do I say fair in Spanish? Justo. Sí. Eu estou aprendendo espanhol, poquito cada dia mais. É muito importante para falarmos também que Stefan was muito importante para conectar los todos. Nós vamos falar com Stefan em outro vídeo. Pero agora, como as pessoas podem acessar tus social medias, mandar mensagens para você? Fala para las personas. Bueno, yo tengo un proyecto de mi música personal que se llama Amor Reluciente. Ya lo pueden buscar en YouTube, Spotify, esas cosas. Y con mi pareja Fernanda trabajamos en un proyecto que se llama Sonidos de Amor, que eso está más enfocado a la sonidoterapia. Y sí, ahorita tengo un proyecto en surgimiento que se llama Ñundá Monitore, que estamos haciendo una banda igual con sonidos de Latinoamérica. Entonces, la verdad yo estoy muy emocionado. Como que siento que este es como mi momento de realmente brillar, porque esto trae una responsabilidad, tener acceso a todo esto, es como, ¿qué vamos a hacer con ello, verdad? Entonces, una parte de mí se siente de cierta forma responsable de mostrar al mundo que estos sonidos tienen valor, entonces, sí. Eu sou muito agradecido por tu parceria e tua ajuda. Esse projeto não existiria sem você, sem Stefan, são muito importantes para esse projeto. Sou muito agradecido. Realmente Ok, muitas graças a todos e nos vemos em outro vídeo.